Argentina vuelve a recurrir al Fondo Monetario Internacional, vuelve a tomar deuda externa, o eso es lo que está contando el oficialismo. ¿De qué se trata todo esto que está pasando? ¿Cómo juega en el contexto internacional de la guerra arancelaria? ¿Cuál es la historia de Argentina con la deuda externa? Todo esto lo conversaremos en NTV Info hoy con Eva Sacco. Comenzamos. Estamos entonces en la entrevista de NTV Info y ya nos acompaña Eva Sacco, que es economista y directora del programa de Justicia Distributiva y Fiscal de la Fundación CES, para empezar a conversar sobre la deuda en Argentina, la deuda externa y también, bueno, las implicancias económicas y sociales de la guerra arancelaria, del contexto económico mundial y cómo impacta en este contexto también argentino de crisis económica y de deuda. Así que, Eva, agradeciendo tu presencia, ya te lanzo la primera pregunta como para empezar a tocar algunos puntos, que es deuda y Argentina, una relación histórica con algunos momentos de alivio, pero que parece estar ahí siempre como algo omnipresente y, bueno, ahora en la actualidad parece haber un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional por parte del oficialismo. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué implica esto para la Argentina? Y bueno, sobre todo desde el posicionamiento del oficialismo de ir vendiendo un acuerdo con el FMI que parece no llegar nunca. Bueno, hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto, gracias Omar también por invitarme. Acá hay algunas cosas que aclarar, porque Argentina estaba en el año 2016 sumamente desendeudada. No fue que Argentina estuvo toda su vida, toda su historia endeudadísima, ¿sí? El problema grave de la deuda se viene arrastrando, digamos, desde el final del gobierno, del proceso militar, del último proceso militar, ¿sí? Uh-huh. Donde si bien Argentina había tomado créditos con el FMI, se había endeudado, el proceso de medio endeudamiento que empieza a determinar muchas veces la economía argentina y el devenir político también posterior, se inicia con el proceso de medio endeudamiento de Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía del proceso militar, que estuvo en Argentina, proceso, digamos, una dictadura cívico-militar entre el 76 y el 83. Y cuando el gobierno militar se va, además del endeudamiento público, que era muy alto, que tenía, ¿sí? Lo que hace es estatizar la deuda privada. Algunos de sus actores, que estaban como actores secundarios, junior en esa época, son los que están llevando a cabo hoy el mismo proceso de endeudamiento, ¿sí? Después viene una etapa muy difícil para Argentina, la vuelta a la democracia, donde hay intentos de renegociación, pero bueno, Argentina cae en default. Hay una época de mayor estabilidad con el gobierno de Carlos Menem, pero que también eso implica al mismo tiempo un proceso de apertura, de desregulación económica y también nuevo ciclo de endeudamiento, y que termina en un estallido, el estallido del año 2001, que afectó a toda América Latina, no solamente a Argentina, y que eso, bueno, fue como el segundo proceso grande de endeudamiento en Argentina. A partir de ese momento asume un gobierno de un corte, podríamos decir, más progresista y con una mirada mucho más crítica hacia la deuda, y renegocia la deuda con los acreedores privados y paga la totalidad de la deuda que había con el FMI. El FMI hacía muchos años que no tenía nada que ver con la economía argentina. Cuando después de este gobierno viene un gobierno, digamos,
primero viene Néstor Kirchner, después viene Cristina Kirchner, 2 mandatos, después de 12 años, de un proceso fuerte de desendeudamiento, donde además a Argentina no se le permitía volver a los mercados de capitales, porque había una deuda muy pequeña, pero remanente, que había sido comprada por fondos buitres, pero que estaba controlado el tema de la deuda. Argentina estaba sumamente desendeudada, y viene un gobierno de corte nuevamente neoliberal, por Mauricio Macri, ¿no? El PRO, digamos el partido PRO, y uno de las cuestiones que destacan como fortalezas de la Argentina es lo desendeudada que está y las posibilidades que tienen de conseguir financiamiento externo cuando van a rondas de negocios internacionales o cuando participan de reuniones con inversores, ¿sí? Y empieza otro nuevo proceso de endeudamiento que es sumamente claro. En todos estos años que yo te estuve contando, las finanzas se integraron mucho más y los procesos y los movimientos de capitales son mucho más rápidos. Entonces el proceso de endeudamiento de Mauricio Macri fue sumamente acelerado, primero con acreedores privados, y luego en el 2018 aparece lo que en economía se llama un sudden stop, que es cuando asume justamente, empieza Trump a tomar medidas en Estados Unidos, sube la tasa de interés, y Argentina además ya estaba muy endeudada y los inversores internacionales ya no renuevan los vencimientos. Entonces en ese momento se acude al FMI y se pide el crédito más grande de la historia que dio el FMI, 50.000 millones de dólares, de los cuales no llegaron todos porque finalmente, no llegaron a hacer todos los desembolsos, pero fueron algo de un poco más de 40 millones de dólares. O sea, terminó siendo un crédito realmente muy grande. Argentina es la principal deudora del FMI, o sea, es la principal economía deudora del FMI, con lo cual el FMI también está afectado por la crisis de la Argentina, ¿sí? A partir de ahí viene, pierde las elecciones Macri, se renegocia la deuda con los acreedores privados, se refinancia la deuda con el FMI. Argentina, en el medio viene el tema de la pandemia. Argentina no tiene la posibilidad de volver a los mercados de capitales globales, con acreedores privados, y se financia mediante la emisión. Eso genera bastantes desequilibrios, corridas contra el dólar, inflación, y gana las elecciones con un discurso muy antiestatista y también con cierta medio fantasioso, culpando a los políticos y a algo que le llama la casta, que es bastante lábil y difícil de definir, porque la casta es lo que a mí me conviene que sea la casta, pero en principio eran los políticos y los empresarios contratistas del Estado, ¿no? Que le decían los empresarios Milei, pero después la casta pasó a ser la gente que tiene un plan social, las feministas, los empleados públicos, los jubilados. La casta hoy es los políticos opositores. La casta es como un concepto medio vacío que Milei llena de sentido según el momento y sin ningún tipo de historicidad ni memoria, ¿sí? Simplemente cataloga al que no le conviene de casta, lo ataca fuertemente con un discurso muy violento, y con eso fue con lo que ganó las elecciones. Y él prometió muchas cosas que no cumplió. Prometió, una de esas cosas que había prometido era no tomar más deuda, cuando lo primero que hizo fue tratar de conseguir deuda, que básicamente fue endeudamiento interno, no deuda externa. Después seguramente me vas a querer preguntar de eso, pero fue básicamente de endeudamiento interno porque no pudo endeudarse con el exterior, lo cual trajo aparejados problemas financieros y de corrida cambiaria.
no acumuló dólares, no reventó el Banco Central, ni se deshizo del dólar, ni del peso, ni del cepo, como había prometido, pero también prometió nunca más ir al FMI, porque decía, bueno, que endeudar era algo antimoral, ¿sí? Amoral, antiético, porque se le estaba tomando deuda que iba a tener que pagar generaciones futuras, que no podían votar ni podían elegir y que en muchos casos por ahí no habían nacido. Bueno, está ahora negociando no solamente refinanciar la deuda con el FMI, que se tiene que refinanciar porque no está Argentina en capacidad de pago, sino que está pidiendo dólares frescos, está pidiendo más dólares, o sea, está pidiendo más de 20, en un momento querían 40.000 millones de dólares, después, bueno, 20.000 millones de dólares es como algo más razonable que el FMI está dispuesto a prestar, pero bueno, no están claras cuáles son las condiciones, y también con todo esto que está sucediendo en estos últimos días, esta última semana, con la situación de la crisis internacional por los aranceles que impuso Trump, también esto está generando bastante ruido, bastante turbulencias en la economía internacional, y no está claro todavía de cuánto es el desembolso, si el desembolso se va a dar o no, y sobre todo, lo más importante, cuáles son las condicionalidades de ese desembolso. Antes de toda esta situación de los aranceles, se preveía que el FMI estaba pidiendo una devaluación. Y el gobierno no quería devaluar, justamente porque en Argentina las devaluaciones generan inflación, a pesar de que una de las promesas de campaña era que Milei iba a frenar la inflación limitando, o sea, eliminando directamente, no limitando, la emisión monetaria, ¿sí? Eso lo hizo y la inflación no se frenó. Bajó, pero no se frenó. Bajó en realidad no porque se frenó la emisión monetaria, bajó porque tuvimos el dólar planchado, o sea, un dólar muy barato, que genera, que es ancla nominal, funciona como ancla nominal, y también porque tuvimos una caída de la actividad enorme. A pesar de esa caída de la actividad enorme, como el dólar está tan barato, no podemos lograr tener superávit comercial. O sea, nosotros estamos gastando en el mundo más de lo que ingresa, a pesar de que han caído los salarios muchísimo, han caído los ingresos muchísimo, sobre todo de los sectores populares, como contrapartida también un proceso de redistribución del ingreso regresivo feroz, y por otro lado, bueno, el dólar tan barato, un dólar que está hoy 1.300 pesos, pero que estuvo durante casi todo el año pasado en 1.000 pesos, con una inflación del 3% anual, mensual. Entonces, tener el dólar tan planchado genera lo que se llama atraso cambiario, que es que los productos importados se empiezan a abaratar. Entonces, situación de recesión económica más dólar planchado, eso fue lo que frenó la inflación. Milei no quiere devaluar porque no quiere que se le dispare la inflación, porque su principal promesa de campaña, que era voy a frenar la inflación, se vería bastante comprometida. En esas discusiones estábamos hasta que llega Trump. Trump redobla la apuesta, ¿sí? Y lo que le piden es no solamente esas medidas, que son medidas clásicas que pide el fondo, sino que rompa completamente sus relaciones con China. Argentina tiene dentro de sus reservas un swap, que es un intercambio de monedas. Es una cuestión técnica, pero que se puede contabilizar dentro de las reservas. Y no es menor, es bastante alto el porcentaje que tenemos. Y como Argentina tiene comercio directo con China y es su principal socio comercial, ¿sí? Primero, segundo socio comercial según el año, actualmente es el principal socio comercial, es muy importante no tener que pasar por el dólar y tener como un crédito, una línea de crédito abierta con China para importar. Entonces, si ese swap se tiene que eliminar, o sea, es como cuando vos vas y cerrás una cuenta en un banco, tenés que pagarle todas las deudas al banco, lo cual es realmente muy difícil. Ahora veremos si es que finalmente se cerró el acuerdo o no se cerró, porque todas las semanas venimos hace más de un mes escuchando que el acuerdo ya está cerrado, que ya hay acuerdo. ¿Por qué? Porque son especulaciones que realizan desde el gobierno o desde la prensa oficialista para calmar a los mercados financieros y que se frene
la corrida contra el dólar. ¿Qué hablo de corrida contra el dólar? Hablo que las reservas caen porque para mantener la paridad el Banco Central vende dólares muy baratos, un poco aumentados, o sea, estuvimos de 1.100, 1.200, ahora estamos en 1.300, pero igualmente los cálculos dan que tendría que ser mucho mayor la devaluación para, digamos, para frenar la corrida, y las reservas bajan. ¿Por qué? Porque todos están, como no saben si va a haber devaluación o no, tratando de conseguir dólares lo antes que se pueda, ¿sí? En Argentina hay cepo, lo cual eso protege un poco, o sea, cepo, hablamos de cepo, controles de cambio, ¿sí? Hay bastantes controles de cambio, lo cual eso protege un poco, pero sin embargo, bueno, ya con tantos años de controles de cambio, los importadores, los especuladores conocen todos los vericuetos para igualmente evadirlos y conseguir dólares baratos, ¿sí? Y sobre todo si tienen algún acceso al Banco Central o a las aduanas o al Ministerio de Economía. Nos diste un panorama exhaustivo y vasto, muchas cosas para preguntar. Iniciaría por mencionar que, bueno, Milei cuando no era presidente declaró que se iba al fondo, no solamente era amoral, sino cuando se develaba una crisis económica, cuando el presidente o el gobierno estaba en crisis, recurría al fondo, criticando además en ese momento a Caputo, que era ministro de Economía de Macri y que hoy es un ministro de Economía. Hoy es un ministro de Economía. Lo cual también habla de las contradicciones del modelo libertario o de la promesa versus gestión. Tampoco eran parte del mismo, aclarar que tampoco eran parte del mismo partido político. Milei formó otro partido político que se ubicaba más a la derecha todavía que el partido político de Mauricio Macri. Es como que corría, esa palabra que decimos, corría al gobierno por derecha. Y a último momento, para ganar las elecciones, hizo una alianza con Mauricio Macri y bueno, terminaron siendo los que habían sido funcionarios y que Milei se había hecho conocido por criticarlos, siendo funcionarios de su gobierno. Sturzenegger, Caputo, Bullrich, bueno, muchísimos más, pero como los más relevantes. Ahora, este recurrir al fondo actual del oficialismo devela esta crisis económica que denunciaba Milei cuando no era presidente, y en este contexto también de lo que mencionabas, la intención de mantener un dólar más o menos controlable antes de las elecciones, también explicar quizás a quienes no están en Argentina lo importante que es el dólar para la vida cotidiana en la Argentina y cómo puede torcer quizás una elección. Parecía estar todo puesto en controlar eso a como dé lugar. Bueno, lo decías con el tema del swap en China, las reservas del Banco Central están cayendo a ritmo acelerado y pareciera que esta inyección de fondos que se necesita del FMI es acuciante para la asfixia que siente el gobierno en esta materia. Y en estas reflexiones también te pregunto por este recurso del fondo que parece ser algo que usan mucho los modelos neoliberales. ¿Cómo se explica? ¿Por qué? ¿Cómo entra en el modelo económico neoliberal o en esto que se intenta construir e instalar el recurrir a este financiamiento externo y a los condicionamientos por años que esto deja, ¿no? Bueno, son muchas preguntas. Bueno, vamos primero por esto que me planteabas de lo que decía Milei en campaña y lo que hace ahora, ¿sí? Milei se vendió, fue un poco armado por la misma, por mismas facciones dentro de la derecha política que estaban en contra de Macri, y fue armado como una figura televisiva, básicamente, ¿sí? Donde tenía un discurso, tenía una imagen muy llamativa, ¿sí? Por un lado, pero por otro lado tenía un discurso muy llamativo también y muy contrario a las críticas clásicas que se le hacían a la derecha desde los economistas más progresistas. Hablo de lo que tiene que ver con economía, pero también tiene esta ideología liberal, también tiene, o libertaria,
también tiene como toda una faz más sociológica, más cultural, ¿no? De un discurso muy en contra de las minorías, en contra del feminismo, etc. Pero bueno, me centro en lo que soy yo, economista. El discurso libertario, ¿sí? Realmente era un discurso que uno se da cuenta que era un discurso muy armado para los medios de comunicación, sin mucha consistencia interna, ¿sí? Simplemente era criticar desde una teoría microeconómica muy naif, como que el Estado es el mal en persona y es el que genera todos los problemas económicos que pueden existir, y el mercado es el bien personificado y es el que soluciona todos los problemas. Básicamente, arquetípicamente es eso. Si uno se empieza a diseccionar los discursos de Milei, inclusive cuando era panelista, lo que pasa es que cuando era panelista a nadie le interesaba siquiera discutir con Milei, porque era absolutamente inconsistente, violento, y la verdad que era, bueno, como algo más de la televisión bizarra. Como formando parte del espectáculo. Formando parte del espectáculo, ni siquiera los economistas de la academia nunca, o del mundillo de consultorías, si querés, nunca se pusieron siquiera a discutir. Más bien era qué horror este tipo, cómo degrada nuestra profesión. Era como un poco la cuestión que había, ¿no? Este tipo está degradando la profesión, dice cualquier cosa, dice una barbaridad, y una crítica, decir cómo los medios de comunicación le dan lugar. Claro. Sin importar que sea un economista con una mirada más liberal o con una mirada más proteccionista o más estatista, ¿sí? La mirada sobre Milei era esa. El discurso de Milei es un discurso sumamente inconsistente. Es muy fácil encontrar contradicciones en su discurso. Simplemente era un discurso puesto ahí para molestar a la derecha, y que después fue creciendo y se fue transformando en un proyecto, porque creo que es como fue el monstruo al cual alimentaron, que no creyeron que iba a crecer tanto, ¿sí? Fue generando un proyecto político que sirvió en un principio para poner una cuña en ese peronismo, antiperonismo, porque Milei quitó votos a ambos espacios, ¿sí? O sea, con críticas hacia la casta, era como un discurso tan lábil y tan acomodaticio que podía quitar votos a cualquiera, básicamente, que no esté demasiado interiorizado, ¿no? Que no tenga una mirada demasiado crítica, pero bueno, lamentablemente parte del electorado hoy es así. Y cuando llegó al gobierno se encontró con los problemas reales. Entonces, no hay demasiadas opciones y demasiadas cosas que hacer. Creo que durante los primeros meses él sí intentó, creo que dos cosas. Primero, el haberle puesto el equipo económico de Macri tiene que ver con esta cuestión, que es que no hay economistas libertarios en realidad. O sea, porque no existe algo así como la economía libertaria. No tenemos en ninguna carrera de economía, ni desde lo más mainstream a las más heterodoxas, una materia que se llama economía libertaria, simplemente porque es totalmente inconsistente, ¿sí? No funciona, claro. No funciona, no tiene sentido, es contradictorio, no hay una teoría por detrás, ¿sí? O sea, no, para vos tener una teoría, lo primero que necesitas es consistencia lógica, consistencia interna. Las posturas que tienen los economistas libertarios, por llamarlos de alguna manera, no son consistentes lógicamente. ¿Cómo le vamos a poder pedir consistencia externa? Que es que esa teoría, además de ser lógica internamente, se adecua a la realidad. Bueno, cuando llegaron al gobierno, le pusieron un equipo económico, ¿sí? Creo que igual durante una primera etapa Milei presionó, porque tenía capital político para hacerlo, para llevar a cabo algunas medidas que consideraba dentro de su corpus, pero que bueno, hoy en día, y claramente lo que está haciendo, está completamente abandonado a lo que es el plan clásico neoliberal en Argentina y América Latina, ¿sí? La liberalización en Argentina y en América Latina tiene que ver con un programa de expoliación, no con un programa de crecimiento, como por ahí sucede en economías más centrales, ¿sí?
donde el programa es un programa de crecimiento con una redistribución regresiva, pero donde hay crecimiento económico. Empobrecimiento de los sectores populares y trabajadores, pero crecimiento de los sectores más acomodados. Uh-huh. En Argentina eso no pasa. Lo que hay es una redistribución muchísimo más grande porque se hace vía sistema financiero, ¿sí? Ajá. Y ese crecimiento del patrimonio y de la riqueza de los sectores más acomodados se da vía lo que se llama la bicicleta financiera, ahora que se le llama carry trade, ¿sí? Uh-huh. Que es ofrecer un dólar barato, ¿sí? Y una tasa de interés que crece mucho más rápido que lo que crece el dólar. Entonces, entra de lo que crece, ¿sí? De lo que crece la variación del dólar. Todos los gobiernos neoliberales plantearon exactamente lo mismo, ¿sí? Uh-huh. Entrada masiva de capitales que abaratan el precio del dólar, se pasan a pesos, están capitalizándose en pesos y en algún momento esa ganancia se trata de realizar, de efectivizar. Entonces se pasan al dólar y ahí es cuando aparece la crisis. Ese ciclo es un ciclo corto, porque es un esquema Ponzi, básicamente. Claro, es entrar y salir antes de que explote todo y no hay producción, no hay nada productivo en el medio. No hay nada productivo en el medio. ¿Y cómo se financia? Se financia a través de endeudamiento del sector privado y del sector público. Pero a último momento, siempre lo que se hace es proteger al capital privado, que apoya además estos proyectos políticos, y de alguna manera estatizar la deuda de ese sector, ¿sí? Uh-huh. Entonces, finalmente venimos, expoliamos, ¿sí? Financieramente al país. Anteriormente de que existieran los sistemas financieros, el imperialismo expoliaba los recursos naturales. Ahora también se expolian, pero es mucho más fácil a través del sistema financiero decir, ustedes después van a tener que autoexplotarse y tener que exportar mucho y tener que ajustarse el cinturón por la deuda que les dejamos. Lo van a hacer ustedes, no vamos a tener que venir y poner y robarles el Potosí a punta de látigo. Entonces llegan, nos hacen ganancias muy rápidas, cuando pasa algún problema se van y nos dejan la deuda. Básicamente este es el programa neoliberal. Y eso es lo que hizo el proceso militar, eso es lo que hizo la convertibilidad, eso es lo que hizo Macri y eso es lo que está haciendo Milei. O sea, de libertario no hay nada. No existe libertarismo, lo único que existe son estos proyectos neoliberales que en América Latina y en Argentina en particular tienen esta forma y este mecanismo de funcionamiento y es lo que está pasando ahora. Es que además estos programas, según lo que explicás, necesitan, contra el discurso también de los libertarios, necesitan un Estado desde el cual propulsarse y que después responda por lo que queda en el camino, ¿no? Sí. Bueno, creo que te respondí la primera pregunta, de las otras, si querés. No. Perfecto, no, y quizás para terminar, para quienes estén escuchando esto y no sean especialistas o estén fuera de Argentina, también hacer una diferenciación entre deuda externa y deuda interna, porque en este pedido al Fondo Monetario de Argentina aparece eso, como que hubo que pagar una deuda interna, entonces teníamos esa deuda. Está también el discurso de que este préstamo no genera deuda. También es algo que se pelea bastante con la lógica, hablando de la lógica libertaria que recién mencionabas. ¿Cómo se entiende, se explica todo esto? Bueno, una gran falacia que el neoliberalismo en América Latina nos impone es esto de equiparar la deuda interna con la deuda externa. Básicamente la deuda interna es la deuda que está nominada en pesos, o sea que vos tenés que moneda doméstica. En Argentina se llaman pesos, ¿no? Será lo que sea en cada país. Y la deuda externa es deuda que está nominada en moneda extranjera. No significa que la deuda interna sea inocua, que uno puede generar deuda interna, ¿sí? Básicamente, una de las formas de generar deuda interna es emitiendo y después, bueno, teniendo mecanismos de esterilización, etcétera,
No es inocua porque eso eleva la tasa de interés, desvirtúa el sistema, digamos, desvirtúa el sistema de tasas de interés, genera incentivos hacia las corridas cambiarias, genera incentivos no hacia la producción, etcétera. No es inocuo, o sea, no es que los gobiernos pueden generar deuda interna como quieren, pero si uno lo pone en términos de, no sé, siempre le sale a uno la comparación con la medicina, ¿no? Es como decir, bueno, una aspirina o, no sé, remedios para el cáncer, ¿sí? No, las cuestiones que vos tenés que te pueden causar como resultados colaterales la deuda interna es mucho menor, es mucho más inocua que lo que te puede llegar a causar la deuda externa. ¿Por qué? Básicamente porque vos podés resolver fácilmente pagar una deuda interna, aunque te genere problemas, emitiendo, o sea, no hay forma, por definición, la deuda interna no se defoltea, porque vos sos el dueño de los que hacen los pesos, ¿sí? La deuda externa, si vos no tenés dólares suficientes para pagar, lo cual implica que tenés que tener superávit comercial, en realidad superávit de balanza de pagos, ¿sí? O que tenés que tener acceso a endeudarte más en los mercados de capitales, o que tenés que tener muchísimas reservas para poder meter mano de esos stocks, la podés, está siempre a tiro de poder defaultearla, de que cualquier crisis internacional te genere un déficit en la entrada de dólares, o tu propio esquema te lo genere, como es lo que se está generando, lo que pasaba ya en Argentina antes, y no puedas pagarla. Entonces tiene que ver con eso, deuda nominada en pesos, deuda nominada en dólares. La deuda no es ni buena ni mala, ninguna de las dos deudas es buena ni mala en sí misma, pero una tiene muchos más efectos colaterales que la otra, o sea que la deuda interna por ahí es algo a lo cual se puede acudir sin tantas consecuencias más fácilmente, y la deuda externa, ¿sí?, es una deuda a la cual acudir solo en casos de necesidad y urgencia, donde realmente no tengas otra solución. Una falacia de estos gobiernos es, a ver, crisis en Argentina, ¿no? Crisis, coronavirus, nadie podía salir a trabajar. Hubiera estado genial que Argentina se pueda financiar un poco con deuda en los mercados de capitales. ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que estábamos pasando por una situación de crisis como todos los países, te financiás sin tanta financiamiento de deuda interna y podíamos habernos financiado sin generar tanta inflación, sin generar tantas presiones sobre el mercado doméstico, y después la pagabas porque sabés que Argentina va a volver a crecer. Ahora, es una situación extrema, una situación de urgencia. No es que, o también puedes endeudarte para infraestructura, sabiendo que, porque vos no tenés forma de comprar infraestructura si no es en dólares. Por eso, tiene que ser algo muy medido y muy puntual la deuda externa. No es que nunca está bien tomar deuda externa y nunca está bien deuda interna, o al revés, o que una es buena y la otra es mala, sino que las dos tienen sus pros y sus contras, una es mucho más inocua, por lo cual no es tan grave tenerla, y otra es mucho más difícil de manejar. Si nosotros equiparamos las dos deudas, llegamos a una falacia, ¿sí? Que es, bueno, teníamos una deuda muy grande y lo único que vamos a hacer es, ahora vamos a tomar deuda del Banco Central. Igual nadie se la cree, son mentiras que decía Caputo para justificar por qué se iba al FMI. Pues ya tenemos mucha deuda interna, entonces vamos a tomar deuda con el FMI para sanear las reservas del Banco Central, para sanear el balance del Banco Central, y liquidar esa deuda interna y pasar la deuda externa. Como si vos tuvieras una deuda con tu hermano y vas al banco para saldarle la deuda a tu hermano. No, es al revés. Uno le pide a la familia para saldarle al banco. No al revés, porque la familia supone que es mucho más contemplativa y más fácil de manejar. Bueno, esto es lo mismo. Ellos justificaban con la equiparación de deuda interna y externa algo que estaban haciendo, que era ir al FMI, pero todos sabemos, es como mentirse jugando al solitario.
inclusive los medios de comunicación, de amigos y todo, saben que Milei está llegando al FMI porque necesita dólares para frenar la corrida cambiaria que hay, ¿sí? Y nadie lo niega, nadie lo oculta, es como lo decimos porque lo tenemos que decir. Creo que se lo deben creer solamente 10 pibes en Twitter que creen en Milei economista, pero la verdad es que nadie se lo cree y todos sabemos que Milei va al fondo porque se le están acabando los dólares. Y tanto lo sabemos todos, que también lo saben los mercados, y los mercados van a presionar sobre el dólar y tratar de llevarse los últimos dólares que hay, precipitando la corrida. Eva, fuiste clarísima en el panorama sobre la deuda argentina, lo que puede venir también en el contexto global, así que te agradecemos esta participación en NTV Info. Bueno, saludos, un gusto.